Hay historias que se cuentan y otras que se ocultan por miedo. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra no fue solo una catástrofe natural, ni una leyenda exagerada para asustar a las generaciones futuras. Fue un juicio divino, una advertencia eterna y una marca que aún permanece sobre la humanidad. Porque según la Biblia, esas ciudades no solo fueron consumidas por fuego y azufre, fueron borradas del registro humano, maldecidas para siempre y condenadas a convertirse en un ejemplo de lo que sucede cuando el hombre desafía sin límites a su Creador. Pero lo más aterrador no es su pasado, es que la misma corrupción que provocó su destrucción ya está resurgiendo hoy, en cada rincón del mundo, en cada acto impune, en cada sociedad que se niega a escuchar. Y quizás, sin darnos cuenta, estamos viviendo los días de una nueva Sodoma. Sodoma y Gomorra, dos nombres que a lo largo de los siglos se han convertido en sinónimo de pecado desatado, corrupción extrema y rebelión abierta contra Dios. Ubicadas en una fértil llanura cerca del Mar Muerto, estas ciudades eran prósperas, poderosas y temidas, pero tras su riqueza y esplendor, se ocultaba una perversión que desafiaba las leyes divinas y naturales. Los antiguos relatos bíblicos describen que sus habitantes no solo se entregaron a toda clase de lujuria y violencia, sino que llegaron a contaminar la tierra misma. Sus pecados no eran solo actos privados, sino una cultura completa de maldad organizada, donde lo impuro se celebraba y lo sagrado se despreciaba. Tanta fue su corrupción que, según el libro del Génesis, el clamor de sus crímenes llegó hasta el cielo, y la tierra misma no pudo soportarlo más. A simple vista, Sodoma y Gomorra parecían dos ciudades prósperas, rodeadas de abundantes recursos, campos fértiles y comercio constante. Pero bajo esa apariencia de riqueza se escondía una oscuridad que se extendía a cada rincón de su gente. Según el libro del Génesis, la perversión sexual, la violencia desenfrenada, el abuso contra los débiles y el desprecio hacia toda forma de santidad se convirtieron en costumbre diaria. Los extranjeros que llegaban a sus murallas no eran recibidos con hospitalidad, sino con humillación, ultraje y escarnio público. Los textos apócrifos como el libro de los Jubileos y las crónicas de Filón de Alejandría amplían estos relatos, afirmando que los habitantes de Sodoma practicaban rituales blasfemos, se entregaban a sacrificios impuros y perseguían sin descanso a quienes intentaban guardar las antiguas leyes de Dios. La ciudad entera se había convertido en una boca del infierno en la tierra. Y fue entonces que, según Génesis 18, 20 a 21, el clamor de sus pecados llegó al cielo. Dios mismo expresó: el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y su pecado es gravísimo. Descenderé y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha llegado hasta mí. Fue así como dos ángeles descendieron a la ciudad, disfrazados de hombres. Llegaron en la quietud de la tarde, y solo un hombre justo, Lot, sobrino de Abraham, los recibió en su hogar. Pero aquella misma noche, la ciudad entera se reunió frente a su casa. Desde el más joven hasta el más anciano, exigieron que Lot entregara a los visitantes para abusar de ellos. Una escena grotesca, un acto colectivo depravado que confirmó que no quedaba bondad en aquellas calles. Lot, desesperado, intentó protegerlos, pero la multitud, enloquecida, intentó derribar las puertas. Los ángeles entonces extendieron sus manos y cegaron a todos los hombres que rodeaban la casa, impidiendo su ataque. Aquel fue el último aviso. En ese instante, el juicio fue decretado, y al amanecer, el fuego descendió del cielo. Y entonces, al llegar el amanecer, se escuchó un estruendo que sacudió la tierra. Desde el cielo, lluvias de fuego y azufre
comenzaron a caer sobre Sodoma y Gomorra. Las casas, los templos paganos, los palacios, todo ardió en llamas voraces que no dieron tregua. Según Génesis 19, 24 a 25. Y Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El suelo mismo se abrió en grietas ardientes, y una humareda cubrió los cielos. El aire se volvió irrespirable, y los gritos de desesperación se mezclaron con el rugido de las llamas. No quedó ni un árbol, ni un animal, ni un alma viva. El paisaje, antes fértil y próspero, se transformó en un valle calcinado, maldito y cubierto por un silencio eterno. Pero incluso en ese caos, un acto de desobediencia selló otro destino trágico. Lot y su familia huían hacia las montañas, obedeciendo la advertencia de los ángeles: no mires atrás. Pero su esposa, incapaz de resistir la tentación, giró su rostro para ver el desastre. Y en ese instante, según las Escrituras, quedó convertida en una estatua de sal. Un recordatorio inmóvil de que cuando Dios decreta juicio, ni la curiosidad ni la nostalgia tienen lugar. Aquel fue el fin de Sodoma y Gomorra. No solo se destruyó su gente, sino que su nombre quedó asociado para siempre al pecado imperdonable y a la condena inevitable. Muchos piensan que la historia de Sodoma y Gomorra terminó aquella madrugada, pero lo cierto es que su condena dejó una cicatriz en la humanidad que sigue vigente hasta hoy. La Biblia y los antiguos textos hebreos aseguran que el espíritu de corrupción, soberbia y rebeldía contra Dios que dominaba esas ciudades no desapareció con sus cenizas. Quedó esparcido como un veneno invisible, sembrado en generaciones futuras. A lo largo de la historia, cada vez que una civilización se ha hundido en la inmoralidad absoluta, en la violencia desenfrenada y en el desprecio total hacia lo sagrado, ese espíritu de Sodoma ha resurgido. Y según los estudiosos bíblicos, hoy vivimos en una época similar. Sociedades donde se aplaude el pecado, donde se normaliza lo aberrante y se persigue a quienes defienden la fe, donde la inocencia se desvanece y la maldad se disfraza de libertad. Jesucristo mismo lo advirtió en Lucas 17, 28 a 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cada generación ha sido testigo de cómo la corrupción vuelve, disfrazada con nombres nuevos, pero con la misma raíz impura. Y las profecías aseguran que llegará un momento en que el clamor de este tiempo también alcanzará el cielo. Y cuando ese día llegue, no habrá advertencia previa. Y ahora, pregúntate, ¿acaso no estamos viendo ya las mismas señales? Sociedades que normalizan la perversión, que desprecian lo sagrado, que rechazan todo lo que viene de Dios. Ciudades que viven como si jamás fueran a rendir cuentas. ¿Te has preguntado si las ciudades modernas ya están cruzando la misma línea? Si el clamor de sus pecados no estará, una vez más, subiendo al cielo, esperando un juicio que nadie imagina. Lo peor es que cuando ese día llegue, no habrá advertencia pública, no habrá refugio ni líder humano capaz de detenerlo. La historia de Sodoma y Gomorra no fue un mito, fue una advertencia, y las profecías aseguran que su condena se repetirá. Cierre y llamado a la acción, 10 horas. Si este mensaje te estremeció, si algo dentro de ti te dice que las sombras se acercan, suscríbete ahora a este canal y acompáñanos en los próximos capítulos, porque aún quedan profecías antiguas por cumplirse, secretos ocultos en las Escrituras y advertencias que pocos se atreven a contar. No todos están preparados para lo que viene, pero tú ahora ya lo sabes.
Nos vemos en el próximo episodio, porque la historia sagrada aún tiene cosas oscuras que revelar.